Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta charla sobre inmunoterapia en mieloma múltiple. Para nadie es un secreto que el mieloma múltiple es una entidad que lleva consigo una disfunción inmune importante, que es en parte lo que perpetúa la persistencia de la enfermedad. Y desde siempre, pues se ha buscado el manejo inmune, pero pues no se contaba con la tecnología suficiente para ello. Desde el año 97, cuando apareció el rituximab y vimos el beneficio de la inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, el valor agregado sobre la quimioterapia, que hicieron que el rituximab prácticamente sea parte fundamental en el manejo de los linfomas. Se buscó pues un anticuerpo que cumpliera esa función y que tuviera una mejor respuesta en los pacientes con mieloma múltiple. Sin embargo, nos demoramos casi una década en encontrar ese antígeno característico del mieloma y que tuviera una actividad importante sin tanta toxicidad. Porque en la inmunoterapia es importante no solamente la especificidad, sino que la toxicidad sea controlable, y para eso se requiere que se escoja un blanco molecular adecuado. Así como en Dinamarca y desarrollado posteriormente clínicamente en Holanda, se desarrolla el anticuerpo monoclonal de daratumumab, que lo toma Janssen Cilag posteriormente, y con una gran actividad contra el mieloma in vitro, con mecanismos de acción múltiples, como citotoxicidad mediada por fagocitosis, por los macrófagos, mediada por las células NK, con una actividad mediada por complemento realmente no tan severa, no tan importante, pero que la tiene, y simultáneamente una acción indirecta al eliminar unas células inmunosupresoras que son CD38 positivas. Entonces, digamos que el daratumumab no solamente tiene un efecto contra la célula del mieloma, sino que además va a hacer que el microambiente de la célula del mieloma sea adverso a ella, y los linfocitos T, que no podían atacarlos, comiencen a atacar al mieloma. Entonces tenemos efectos directos sobre el tumor y directos inmunomoduladores. El efecto directo pues, va a hacer que haya una citorreducción relativamente rápida. El efecto inmunomodulador va a hacer que esta acción sea profunda y durable. De tal manera que se comenzaron a desarrollar inicialmente protocolos con monoterapia en pacientes refractarios a lo que había en el momento, con una gran eficacia para el estadio de la enfermedad. Y como todo medicamento, se comenzó a correr hacia estadios más tempranos. Sin lugar a dudas, el gran beneficio fueron los protocolos Polus y Castor, que ya han madurado suficientemente como para analizarlos bien y ver pues el valor que ha tenido daratumumab como segunda línea en pacientes con mieloma. De tal manera que prácticamente hoy en día es la terapia, si no se usaba en primera línea, es la terapia de segunda línea asociada a otros medicamentos, preferida por los hematólogos. El protocolo DRD, básicamente se aplicó el daratumumab, como ustedes ya saben, semanal por 4 semanas, durante 8 por 2 ciclos, y luego cada 2 semanas del ciclo 3 al 6, y luego semanal, más lenalidomida 25 miligramos día y dexametasona 40 miligramos semanal, comparado con lenalidomida, dexametasona, que era como el estándar terapéutico de la época. Poblaciones comparables, con una mediana de seguimiento de 54 meses,
la mediana duración de la respuesta era el doble de la que se veía con RD, es decir, se superó esa respuesta. Y vemos cómo a 48 meses la supervivencia libre de progresión casi queda el 50%, 48% contra tan solo 21% en el grupo de RD, lo cual pues hace que sea la terapia preferida por nosotros en este momento en paciente que no haya recibido lenalidomida previa. Y el beneficio no solamente es para los del grupo estándar, sino también para los de alto riesgo. Comparen con daratumumab alto riesgo contra RD de alto riesgo. Sin embargo, vemos que todavía hay mucho por mejorar, había mucho por mejorar en este grupo de alto riesgo para llevarlo a que fuera de riesgo estándar. Las tasas de respuesta para una segunda línea pues fueron espectaculares, con una mínima residual negativa o indetectable en el grupo de DARA de hasta el 33% comparado con tan solo un 7%, casi mucho más de lo que se lograba con los tratamientos de primera línea, es decir, que el daratumumab más la lenalidomida dexametasona en segunda línea lograba mucho más que lo que lograba la primera línea en mínima residual negativa. Y esa respuesta pues era mucho mejor si la mínima residual es negativa. Vemos aquí un seguimiento ya mucho más largo, casi que a 8 años, publicado en JCO del 2021, perdón, donde vemos que los pacientes con DARA RD con mínima residual negativa tenían una supervivencia cercana al 75% al cabo ya de 5 años sin evidencia de progresión. Entonces, otra vez refuerza la importancia de lograr una mínima residual negativa. Con una toxicidad aceptable, básicamente la neutropenia, la diarrea y las infecciones pues fueron los más importantes. Las infusiones de primera vez o reacciones a la infusión, pues las aprendimos a manejar con este protocolo y lo usamos como monoterapia, con no tan buenos resultados como monoterapia. Realmente lo que nos hizo cambiar el Paldara fue este protocolo. Nosotros manejamos esa primera infusión dividiendo la dosis en 2 días y usando premedicación con montelukast, corticoide y antihistamínico. En conclusión, pues más de 4 años de seguimiento, el DARA-RD es mucho mejor, inclusive que la primera línea terapéutica. El CASTOR fue un estudio paralelo, pero usando como rescate una terapia basada en bortezomib en pacientes que han sido sensibles, y aquí habían pacientes un poco más complicados que en el POLUS, por eso los resultados son un poco inferiores, pero después de una mediana de seguimiento, la duración sí fue mejor con el CASTOR, con daratumumab que con bortezomib dexametasona. Vemos de nuevo cómo hay una gran diferencia en la supervivencia sin progresión, que al cabo de 48 meses alcanza a ser del 21% comparado con 0 con BD. Y en los pacientes que eran refractarios de la lenalidomida, vemos que las respuestas pues, no son tan buenas y probablemente ese protocolo pues, pueda ser insuficiente en esta condición de refractariedad a la lenalidomida. Entonces, no hay duda de que DARA-BD es superior a BD, pero sí nos quedaba el sabor de que DARA-RD es más complementario y más sinérgico que DARA-BD. Aparece otro anticuerpo monoclonal que es el isatuximab en pacientes pues en segunda línea, de 1 a 3 líneas. Vemos que el isatuximab produce respuestas muy parecidas a las que logra daratumumab asociado a carfilzomib dexametasona. Los protocolos CANDOR y el IQEMA, con medidas de seguimiento parecidas, las curvas miren que son muy similares entre el IQEMA y el CARA
el DARA-KD. Este es el DARA-KD, este es el KD. Aquí tenemos el ISA-KD y el KD. Son curvas muy, muy parecidas y lo que nos muestran es que hay beneficio en pacientes que son refractarios a lenalidomida. Por lo tanto, la elección en pacientes refractarios a la lenalidomida en este momento sería este protocolo de quimioterapia. Porque sabemos que con el DARA-BD, pues las respuestas no son tan buenas. Y estos protocolos cambiaron el paradigma de que el mieloma, la primera línea te daba un tiempo, la segunda te daba menos, la tercera te daba mucho menos y la cuarta línea mucho menos. Aquí vemos la primera línea, lo que te daba 18 meses, la segunda línea te daba 13 meses, la tercera línea 7 meses y la cuarta línea 5 meses. Ese paradigma se cambió con esos protocolos con daratumumab y en los cuales la segunda línea produjo una supervivencia mucho mayor que la primera línea. Entonces, sin lugar a dudas, eso llevó a posicionar casi que daratumumab como el medicamento de combinación o cetuximab también, de combinación en segunda línea en pacientes que fueran ya sea refractarios a la lenalidomida o no refractarios a la lenalidomida. ¿Cómo escoger? Pues básicamente ahí hay que ver el paciente, la presencia de neuropatía. Si hay neuropatía, preferimos carfilzomib. Si tiene historia cardiovascular, pues tenemos más precauciones con carfilzomib porque sabemos que puede producir problema cardíaco. Si la recaída es agresiva y rápida, de pronto el carfilzomib tiene una actividad mucho más rápida junto con el daratumumab. Si la recaída es más temprana, probablemente ese paciente sea indicado pensar en la posibilidad de terapias dirigidas o anticuerpos biespecíficos que veremos más adelante. Y si tiene, por ejemplo, translocación 11-14, probablemente el uso de venetoclax puede ser una opción. Si tiene mutado el BRAF B600C, probablemente el uso en bemurafenib o en corafenib esté adecuado. Sin embargo, no nos quedamos solamente con esos anticuerpos desnudos, sino que seguimos desarrollando anticuerpos y seguimos el ejemplo de la leucemia linfoblástica aguda, en la cual usamos terapia biespecífica en Gallers, que básicamente lo que hacen es que un anticuerpo que lo que hace es que el linfocito T, que no se puede acercar a esa célula maligna, se acerque a ella y descargue todo un ataque que lleva a la muerte celular de esa célula maligna, mediante este anticuerpo biespecífico que se une al BCMA, en este caso, y al receptor CD3 en este otro lado, en la célula T. Entonces, estos agentes biespecíficos, pues en leucemia linfoblástica aguda, pues fueron un éxito. Sabemos la experiencia que tenemos con blinatumomab en el LA, y entonces, pues, pensamos, ¿por qué no hacer lo mismo con mieloma múltiple? Pero además, más adelante, pensar, igual que con mieloma, pensar en un anticuerpo, igual que en leucemia linfoblástica aguda, perdón, que tendríamos el anticuerpo anti-CD22 cargado con una toxina, pues, ¿por qué no pensar en un anticuerpo anti-BCMA cargado con una toxina? Y ese es el principio de la terapia anticuerpos conjugados con medicamentos o con agentes tóxicos para la célula maligna. Entonces, básicamente, el receptor BCMA, que está más específico de la célula del mieloma, va a ser atacado por una toxina que va pegada o un agente radioterapéutico que va pegado al anticuerpo. La experiencia también con los CAR T-cell en leucemia linfoblástica aguda, hemos ido como detrás de lo que se ha hecho en leucemia linfoblástica aguda en mieloma múltiple y el desarrollo de anticuerpos, de células con constructos quiméricos, pues ha llevado al desarrollo de CAR T-cells, que no es más que las linfocitos T del paciente que se sacan de él
mediante un mecanismo de aféresis y se hace una transducción génica para que produzca este receptor quimérico que va a ser capaz de reconocer el antígeno que está en la célula maligna preferencialmente, BCMA, de tal manera que se active con unos coestimuladores, usualmente CD28 o 4,1B, para que se active y ataquen a la célula maligna. Entonces, esos son los tres elementos principales que tenemos en este momento de terapia inmunológica. Hay otros que no vamos a hablar hoy, como las vacunas de células dendríticas, que también podrían ser terapia inmunológica del mieloma. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que el paciente, que la célula de mieloma tenga unos identificadores que no estén en otras células o que si están en otras células no desencadenen una toxicidad muy alta. Entonces, el primero que se hizo fue, obviamente, en leucemia linfoblástica aguda, unos followers, entonces seguíamos a la leucemia linfoblástica aguda, vamos a hacer CD19 en mieloma, pero el CD19 no fue una buena experiencia en terapia inmunológica contra el mieloma, con muy pocos resultados. Por muchas razones, la densidad de la célula, la presencia en otros tejidos, que iban a aumentar un poco la toxicidad. Después CD38, que era un poco más específico de célula plasmática, pues también están expuestos en otros tejidos y puede haber toxicidad. Y el BCMA es como más específico de la célula plasmática, pero también hay otros tejidos responsables de la toxicidad que vamos a ver con estos medicamentos. Los otros, el GPRC5 y el FCRH5, como epítopes que se han desarrollado de manera clínica ya con constructos de anticuerpos biespecíficos contra estas moléculas. Igual constructos celulares de cárcel que hablará ahorita el doctor Borda, que van a atacar básicamente, van a hacer que este linfocito T propio del paciente ataque a el mieloma. Entonces, requerimos esta molécula, el blanco, la escogencia del blanco, un blanco adecuado, y un linker que sea capaz de pegarse a este y activar la célula T. Pero las células T están anérgicas en el paciente con mieloma y entre más avanzado esté, pues van a estar más enérgicas y pese que se le pegue, pues muchas veces no va a servir. Lo que pasa con el blinatumomab en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, que por más blina que le ponga, la célula está muy enérgica, hay que crear un mecanismo de despertar a esa célula maligna, ese linfocito T, perdón, para que con el blinatumomab ataque a la célula leucémica. Lo cual ocurre con los anticuerpos cargados, conjugados, que no requieren tanto del linfocito T, porque van directamente cargados con la toxina al célula T. El inotuzumab, por ejemplo, no tiene ese problema tanto, o los otros anticuerpos cargados con toxinas en mieloma múltiple como el belantamab. Entonces, ¿por qué escogimos BCMA en mieloma? Básicamente, porque la densidad de esa molécula es alta en la célula de mieloma, porque es una proteína que es importante para la supervivencia del mieloma. Entonces, no solamente vamos a hacer el ataque inmunológico, sino que además vamos a bloquear el estímulo de vida mediado por BCMA. Y de tal manera que junto con la que está altamente expresado y una función de supervivencia de la célula maligna, pues va a favorecer que la célula maligna del mieloma se muera. Con los anticuerpos conjugados, hemos hablado, pues el más desarrollado en mieloma ha sido el belantamab. Pero hay otros conjugados con inmunotoxinas, con citoquinas, con radionúcleos. Entonces lo podemos cargar con muchas cosas, pero en la clínica el más evolucionado, sin lugar a dudas, es el belantamab.
Es un anticuerpo humanizado, IgG, anti-BCMA conjugado con MMAF, que es un inhibidor de los microtúbulos, que va a unirse a la célula maligna y va a inducir la liberación de esa toxina hacia la célula maligna. Entonces, el estudio fase 1, que fue presentado ya hace ya 5 años, perdón, mostró cómo esta molécula podría tener respuestas hasta en el 57% de los pacientes que tuviesen hasta quinta, 5 líneas de tratamiento. Ay, como que me fui. Está muy lento. Debido a que se comparte ese receptor en la córnea, pues comenzamos a ver efectos adversos a nivel ocular. Es por eso que este medicamento, cuando lo usemos en Colombia, no ha llegado y quién sabe si llegue, porque el desarrollo ha sido tan rápido que casi que no se alcanza a usar uno cuando ya llega uno mejor y mejor y mejor. Entonces, no le estamos dando tiempo para madurar la información. Y belantamab tal vez no llegue a Colombia, lleguen primero los biespecíficos que el belantamab mismo. Entonces, toxicidad sobre la córnea, trombocitopenia, alteraciones hematológicas y alteraciones relacionadas con la infusión. Vemos cómo a la dosis adecuada de 3.4 miligramos por kilo cada 3 semanas, tenemos respuestas en alrededor de 2/3 partes de los pacientes. El pointer, ya. Bueno, vemos respuestas muy buenas, además del otro tercera parte, de pacientes altamente tratados, doble refractorios y hasta triple refractarios en la gran mayoría. Entonces, eso hizo que el medicamento fuera aprobado por la FDA. Porque las respuestas no solamente eran buenas, sino que eran durables. Miren que más o menos el 50% de los que han respondido al cabo de casi 2 años iban a estar con respuesta sostenida. Sin embargo, los pacientes seguían recayendo, la mayoría recaían, y en pacientes muy tratados, pues las respuestas no eran tan buenas. La toxicidad ocular es importante y se requiere un oftalmólogo al lado de uno en la formulación. Se siguió el desarrollo de anti-BCMA y varias compañías. La compañía líder o la que sacó el primer producto, que fue Amgen, que fue el blinatumomab, pues tenía la experiencia del blinatumomab y comenzó a hacer estudios clínicos con medicamentos parecidos al blinatumomab, pero con el blanco de BCMA. Sin embargo, el problema persistía porque habían muy pocas células T activas presentes y además activas y disfuncionales. Entonces, eso era un problema, se está como lento. Es un problema, voy a dejar de usarlo, más bien vamos a usar el pointer, está acá. Entonces, traía problemas, entonces se tocaba diseñar medidas que bypassearan un poco el sistema de histocompatibilidad, y fue lo que se hizo con los biespecíficos, que no dependen del sistema mayor de histocompatibilidad, sino que van a actuar directamente sobre el CD3 y activar el linfocito T independientemente del sistema mayor de histocompatibilidad. Para pasar. Estoy volviendo. Wow.
Entonces se requiere que el blanco esté de manera adecuada, en una cantidad adecuada en la célula que queremos destruir, y eso lo demostró muy bien el doctor Nerreter en este artículo. Y el AMG 420 fue presentado en abstract en ASCO 2019, y vemos cómo esta molécula, en ese estudio fase 1 de seguridad de encontrar la dosis, en un porcentaje importante de los pacientes iba a lograr una respuesta. Y miren que las azules y las moradas pues están más del lado de la caída. Por lo tanto, la dosis recomendada pues comenzó a ser de 400 a 800 microgramos por día. ¿Qué problema tenía este anticuerpo? Que era como el blinatumomab, y lo que más nos preocupa del blinatumomab, que es infusión continua. Con una vida muy corta, entonces uno tiene que hospitalizarlos, ponerle bombas en la casa, entonces es un poco complicado, y entonces eso hizo que, pues bueno, chévere tenerlo, disponerlo, tener respuestas hasta 70% a dosis mayores de 400 microgramos, pero pues no era práctico realmente para pacientes con mieloma. Entonces se desarrolló el AM701, y que es subcutáneo, muy parecido, pero subcutáneo y cada semana. En ese mismo meeting se presentó el primer reporte de un anti-BCMA que iba no contra un solo epítope, sino contra 2 epítopes. Eso hacía que fuera más eficaz, y que en caso de que hubiera mutaciones como una causa de resistencia a este medicamento, pues al tener 2 centros, pues el riesgo de resistencia pues iba a ser mucho menor. Esta doble unión ABCMA fue desarrollado pues básicamente por Janssen, y se presentó en este ASH en 2019. Con respuestas del 83% y estrictas completas del 33% para población altamente tratada, con 6 regímenes previos. O sea, impresionante la tasa de respuesta. Recuerden que la quimioterapia que usábamos al principio, el BAT, no producía respuestas completas ni en el 5% de los casos. Aquí estamos dando en sexta línea, logrando respuestas del 83% y estrictas completas del 33%. Desarrollo en Würzburg, que fue uno de los pioneros en desarrollo de las terapias biespecíficas. Pero también se usa específicos también para tumores sólidos, y ya está en desarrollo, y hay una nueva generación que era más adelante de anticuerpos biespecíficos. Entonces dijimos que el BCMA fue el más prometedor por todas esas razones que ustedes ven ahí ilustradas. Casi todas las células, no hay célula de mieloma que no exprese BCMA prácticamente. Entonces, excepto en las recaídas, algunas recaídas ya no expresan BCMA, y eso hace que la eficacia pues se pierda. Bueno, entonces, esta es la teoría. La prueba de concepto de la MG420 que ya mencionamos, y el estudio clínico que les mostré. Respuestas duraderas en algunos pacientes. Lo harto de este medicamento era la difusión continua, por eso se creó el AMG701, que tenía una molécula, un dominio que le iba a permitir una vida media más larga, hasta de 7 días, lo que permitió una aplicación semanal, mucho más práctico que todos los días. Y en esos pacientes con mieloma triple refractario, relativamente jóvenes, 64 años, con la enfermedad extramedular. Uno de los problemas de la enfermedad extramedular es que los medicamentos, esos anticuerpos, no logran llegar en cantidad suficiente, entonces va a haber un poquito mayor resistencia a esa enfermedad extramedular. Más o menos seguros, y va con efectos adversos, obviamente. Ninguno de los efectos adversos mortales fue relacionado con el medicamento, y vean las respuestas con el AMG701. 83%
de respuesta global y 50% de muy buena respuesta parcial o más. En pacientes altamente refractarios, eso pues nos emocionó mucho a todos en ese ASH, con pacientes que ya además este paciente, por ejemplo, está en remisión completa estricta después de 26 meses de tratamiento. Ay, no sé. Aquí no. Está en respuesta estricta después de 26 meses de tratamiento, lo cual, pues, sin lugar a dudas, es una gran ganancia. ¿La opción de batería o qué? ¿Aquí? ¿Está bien? No, aquí. Ok. Casos clínicos llamativos con unas respuestas espectaculares. Pacientes refractarios a todo. Vean este paciente. Mieloma múltiple dije a lambda. Refractario a melfalán, a daratumumab, a pompat, a dara-KTD, refractario a todo. Y no pasa. Se incluyó estudio y las respuestas con estas moléculas fueron respuesta completa y persisten respuesta completa rápidamente, relativamente en 2 semanas. Mire esa respuesta tan espectacular con este medicamento. Hubo reacción adversa, una reacción de citoquinas, grado 2. Pero como les decía, se han ido desarrollando esto, el uso de bivalentes, los FC heterodiméricos para que tuvieran menos posibilidades de reacciones adversas, y se fue ganando experiencia en la manufactura. De tal manera que los biespecíficos tienen la ventaja que los tenemos ahí disponibles, cuando los podamos pagar, obviamente, disponibles ahí para usarlos. Contrario a lo que ocurre con los CAR T-cells, que usted tiene que prepararlos. Entonces, si lleva un tiempo, por lo menos los CAR T-cells que hacemos ahorita, los autólogos, cuando usamos los halogénicos, pues también serán off the shelf, pero en este momento los CAR T-cells necesitan una preparación. No pasa. Entonces, en este estudio, que no sé por qué sea tan borroso, con este biespecífico, que fue presentado en ASH en este año pasado, perdón, vemos que con este BCMA contra 12 epítopes de BCMA y uno de CD3 en pacientes triple refractarios, observamos tasas de respuestas globales de 62% y tasas de respuestas estrictas del 21%. Inclusive enfermedad mínima residual negativa. Entonces, este estudio Balleste nos muestra que el teclistamab es altamente efectivo en su población muy tratada. Y está en el estudio fase 3 en desarrollo para ver si rápidamente se aprueba para tener disponibilidad de este producto. Sin embargo, como les decía, la pérdida de BCMA puede ocurrir y puede ser de las recaídas, por lo cual hay que crear estrategias para vencer esa resistencia. Entonces, ¿qué nos hemos ideado? Pues lo que habíamos dicho, antes era contra un solo epítope de BCMA, luego contra 2 epítopes. Y ahora, oiga, ¿por qué no hacemos unos BCMA, unos anti-BCMA y contra otro y los ponemos al mismo tiempo? Y es lo que viene en desarrollo, el usar un anticuerpo anti-BCMA y otro anti-G-PCR de clase 5, que es este anticuerpo biespecífico. Ya. Cuya molécula está expresada en la mayoría de los pacientes de mieloma, si no está expresada en unos, está expresada en otros en el momento de recaída. Por lo tanto, la posibilidad de resistencia va a ser mucho menor y entonces el uso de
de dos anticuerpos biespecíficos, uno contra BCMA y otro contra GPRC5D, pues la idea es que nos produzcan las mayores respuestas y una menor resistencia. No pasa. Una menor resistencia a la medicación. Aquí está usado como monoterapia, el talquetamab, y entonces usados juntos, solo sirven, pero no tanto, y combinados las respuestas son mucho mayores, y tal vez en el estudio en evolución vamos a ver que la combinación de anticuerpos monoclonales biespecíficos puede ser una opción un poco más asequible a nosotros desde el punto de vista de que la tengamos para los pacientes. El desarrollo de los CAR-T va a tomar un tiempo, mientras que esos anticuerpos van a llegar, en mi parecer, si rápidamente se aprueban, van a llegar más rápido inclusive que los CAR-T cells a nuestro país. Los estudios continúan. No solamente tenemos el talquetamab y el teclistamab, sino otros el de Regeneron, el de Pfizer, el AMG 701 que sigue en desarrollo por Amgen, con respuestas muy, muy interesantes. De tal manera que los anticuerpos biespecíficos llegaron, o van a llegar, para ser usados lo más tempranamente que se pueda. Se debe evaluar su costo, obviamente, ojalá lleguen a precios un poco más asequibles, porque el precio de los CAR-T son altos, pero digamos que puede ser solo uno, mientras que estos serían por tiempo todavía no claramente definido. Y es una opción que podría ser usada en pacientes que no sean trasplantables como consolidación de la terapia con BRD. Entonces esperamos mucho desarrollo de los biespecíficos y junto con los CAR-T-cell nos abren un panorama mucho más claro para los pacientes con mieloma múltiple. El uso de medidas para que penetre a la enfermedad medular, extramedular, el uso de PD-L1 inhibitors. Ustedes saben que fue una experiencia mala en mieloma, el uso de los inhibidores de PD-L1 se asoció con mayor mortalidad y su desarrollo clínico se paró, que también es terapia inmunológica de mieloma, pero que fue altamente fallida. En conclusión, tenemos toda una terapia, un conjunto de terapias dirigidas por la célula T, ya sea con los CAR-T cells o los biespecíficos que van a hacer que más pacientes con mieloma vivan mucho más. Y esta nueva generación de anticuerpos, sin lugar a dudas, nos hará la vida a los pacientes con mieloma, la vida un poco más llevable. Muchas gracias.